Wilhelm Reich nació en Galicia, una región alemana ucrania de Austria, el 24 de marzo de 1897. Fue hijo de un granjero judío de clase media que era un hombre autoritario y celoso que dominaba a su mujer y a sus hijos. Tenía un hermano de 3 años menor que era su compañero y su rival. Wilhelm Reich en 1918 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Viena. Reich idolatraba a su madre, quien se suicidó cuando él tenía 14 años, al parecer luego de que él le reveló a su padre que ella tenía una aventura con su tutor. El padre de Reich murió 3 años más tarde a causa de una neumonía, que se convirtió en tuberculosis. El hermano de Reich también murió de tuberculosis a los 26 años. Reich se enroló en el ejército austriaco y luchó como oficial en Italia. Wilhelm Reich fue el fundador de la psicología somática y la psicología corporal, impartiendo terapias en torno a la vida emocional del cuerpo. Es el padrino de todas las terapias actuales que trabajan con la vida emocional del cuerpo. En su trabajo como terapeuta acabó por destacar la importancia de tratar las manifestaciones físicas del carácter del individuo. También le interesaba el papel que cumple la sociedad en la generación de las inhibiciones de los instintos, sobre todo el sexual. Somático procede de un vocabulario griego que puede traducirse como corporal. Aportaciones de Reich a la psicología: su insistencia en la unidad mente y cuerpo, su inclusión del cuerpo en la psique. Carácter. Reich descubrió que afloja los músculos que crónicamente estaban rígidos. Con frecuencia daba como resultado sensaciones físicas peculiares, sensaciones de frío, picor, comezón y excitación emocional. La combinación del psicoanálisis y el marxismo en esta teoría dejan muy claro cuáles son las necesidades del individuo y cómo se puede expresar sin represión alguna. Coraza del carácter. Reich amplió la teoría freudiana de la libido para incluir todos los procesos biológicos y psicológicos básicos. Para Reich, el placer es un movimiento de energía que va desde el centro del organismo hacia la periferia y el mundo externo. Concluyó que estas sensaciones eran el resultado de los movimientos de la energía biológica liberada o bioenergía. Bioenergía, sus propiedades principales. No tiene masa, está en todas partes, es el medio de las actividades electromagnéticas y gravitacionales, está en movimiento constante, las concentraciones elevadas atraen más de esta energía, forma unidades que se convierten en centros de actividad creativa. Energía orgánica. Según Reich, el carácter se compone de las actitudes habituales de la persona y de la pauta de respuesta a diversas situaciones. El término de energía orgánica, de organismo y orgasmo. La energía orgánica cósmica funciona en el organismo vivo como energía biológica específica. Como tal, regula el organismo entero, se expresa en las emociones, así como el movimiento total biológico de los órganos. Sexualidad humana. El interés de Reich en la sexualidad fue uno de los temas principales a los que se dedicó en su carrera. Visitó por primera vez a Freud para que le ayudara a formar un seminario de sexología en las facultades a las que asistía. En la década de 1930, el programa de Reich para sus clínicas indicaba medidas entonces radicales y aún controvertidas ahora. Reich hacía hincapié en la libre expresión de los sentimientos emocionales y sexuales en una relación madura y de amor. Para Reich, el objetivo de la terapia era liberar todos los obstáculos del cuerpo, hacer que el paciente lograra la total capacidad del orgasmo, que en su opinión estaba obstruida en la mayoría de la gente. Carácter. Reich fue el primer analista en tratar a los pacientes mediante la interpretación de la naturaleza y función de su carácter, no de sus síntomas. Según Reich, el carácter se compone de las actitudes habituales de la persona y de la pauta de respuestas a diversas situaciones. La coraza del carácter. Reich creía que la estructura del carácter se formaba como defensa contra la ansiedad infantil por las intensas sensaciones sexuales y el temor al castigo que las acompaña. La primera defensa es la represión,
que controla temporalmente los impulsos sexuales. La coraza del carácter consta de todas las fuerzas de defensa represivas que forman un esquema coherente del yo. Rich se esforzaba porque sus pacientes fueran más conscientes de sus rasgos de carácter, imitaba sus gestos característicos y sus posturas, o hacía que los pacientes mismos los repitieran y exageraran. A medida que los pacientes dejaban de dar por hecho su máscara de carácter, aumentaba su motivación para cambiar. Carácter genital. El carácter genital era para referirse a la última etapa del desarrollo psicosexual. Rich afirmaba el término a la persona con potencia orgástica. La potencia orgástica es la capacidad de dejarse llevar por el flujo de energía biológica, libre de inhibiciones, la capacidad de descargar completamente la excitación sexual contenida a través de convulsiones placenteras e involuntarias del cuerpo. En lugar de tener controles neuróticos rígidos, los individuos fomentaban su capacidad de autorregulación. Rich definía el crecimiento como un proceso de disolver la coraza física y psicológica para llegar gradualmente a ser más libres, abiertos y capaz de disfrutar el orgasmo pleno y satisfactorio. En el sistema de Rich, la coraza muscular se divide en 7 segmentos principales, compuestos de músculos y órganos con funciones expresivas relacionadas. Estos segmentos forman una serie de 7 anillos más o menos horizontales en ángulo recto a la columna vertebral y el torso. Están centrados en los ojos, la boca, el cuello, el pecho, el diafragma, el abdomen y la pelvis. Los 7 segmentos de la coraza se relacionan con los 7 chakras del yoga, Kundalini. La coraza muscular. A cada actitud del carácter corresponde una actitud física, que se expresa como rigidez muscular o coraza muscular. Rich se dio cuenta de que esta conexión gracias a su profunda observación de la postura y movimiento habitual de su paciente. Para disolver la coraza se emplean 3 herramientas principales. 1. Acumular energía en el cuerpo mediante la respiración profunda. 2. Tratar los músculos que están tensos siempre, para aflojarlos. Y 3. Mantener la cooperación del paciente enfrentando abiertamente cualquier resistencia o restricción emocional que surja. Obstáculos del crecimiento. Rich afirmaba que hay 2 obstáculos fundamentales para la madurez. Uno es la coraza física y psicológica que se forma en cada individuo. El otro, la recepción social de los impulsos sexuales y otros impulsos biológicos sanos. Un organismo acorazado es incapaz de deshacer su propia coraza, pero es igualmente incapaz de expresar sus emociones biológicas más elementales. En cierto sentido, todo el trabajo de Rich se orienta al cuerpo. El cuerpo es una dinámica esencial de todo funcionamiento psicológico. Rich veía la mente y el cuerpo como una unidad. Relaciones sociales. Desde el punto de vista de Rich, las relaciones sociales están determinadas por el carácter del individuo. La mayor parte de los individuos ven el mundo a través del filtro de la coraza, que los aísla tanto en su naturaleza interior como de unas relaciones sociales satisfactorias. Solo los caracteres genitales, al haber aflojado su rígida coraza, pueden reaccionar de manera abierta y honesta hacia los demás. Voluntad. A Rich no le interesaba directamente la voluntad, aunque destacaba la función de las acciones significativas en la vida social y laboral. Rich esperaba, de acuerdo con Freud, en que señala la madurez del ser humano, que es la capacidad de amar y de trabajar.